Bienvenidos a Armas, Terror y Misterio, el canal donde exploraremos los relatos más aterradores de la historia. Hoy nos adentraremos en los oscuros bosques de Sleepy Hollow para descubrir una historia que desafía la lógica y el alma, la leyenda del jinete sin cabeza. Imagínate caminando por un sendero oscuro, solo bajo la luz de la luna, sintiendo cómo cada paso se pierde en la penumbra. A lo lejos, escuchas el retumbar de cascos, un galope pesado que se acerca cada vez más, mientras un escalofrío recorre tu espalda. En ese momento, entiendes que no estás solo. Pero no es cualquier compañía. La sombra de un jinete cabalga en la distancia, sin cabeza, sin rostro, solo un vacío oscuro que parece observarte. En ese momento, las leyendas se hacen realidad y la figura mítica del jinete sin cabeza parece estar esperándote, dispuesto a llevarte consigo. Para entender esta leyenda, viajamos a finales del siglo XVIII, a la época de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En aquellos tiempos, un soldado de caballería alemán, contratado como mercenario, combatía en los bosques oscuros de Sleepy Hollow. Temido por su destreza en batalla, se decía que no mostraba piedad. Pero el destino lo alcanzó. En medio de una feroz batalla, una bala de cañón surcó el aire y lo decapitó. Su cuerpo, ahora un cascarón vacío, fue enterrado sin honores en un cementerio cercano. Pero su cabeza desapareció, dejándolo incompleto y atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Desde ese día, las sombras del bosque fueron testigos de su desesperada búsqueda. Sin descanso, sin paz, su espíritu empezó a vagar, cada noche, recorriendo esos mismos senderos en busca de su cabeza perdida. Pero para él, la muerte no era un final, sino una condena eterna. La gente del pueblo comenzó a notar extrañas presencias en el bosque, relatos de un jinete sin cabeza que surgía de las sombras empezaron a circular. Algunos afirmaban haberlo visto cabalgar a medianoche, en el mismo lugar donde perdió la vida. Pero no se trataba solo de una visión, era una amenaza, un presagio de tragedia. El simple rumor de su presencia hizo que los habitantes de Sleepy Hollow evitaran el bosque al caer la noche. Los caminos se vaciaron al anochecer y el miedo comenzó a envolver al pueblo. El jinete sin cabeza era más que una aparición, era el guardián maldito de un territorio que nadie osaba cruzar. Muchos afirmaron haber sentido su presencia, como una sombra que se oculta tras los árboles, una figura que espera pacientemente, acechando a quienes se atreven a invadir su dominio. Y entonces, en medio de la noche, el galope vuelve a sonar, tan real que hiela hasta los huesos. Quienes lo han visto coinciden en describirlo de la misma forma, una figura imponente, envuelta en una capa negra que ondea con el viento mientras su caballo, de ojos rojos y siniestros, avanza con un silencio imposible. Pero donde debería estar su cabeza, solo hay un vacío,
un hueco aterrador. En noches de luna llena, el jinete sostiene una calabaza encendida, una mueca macabra y burlona hacia la cabeza que jamás recuperará. Esa luz parpadeante en la oscuridad anuncia su presencia y marca el inicio de su persecución implacable. La luz de la calabaza brilla como un faro maldito, guiando su camino en la noche y sembrando terror en los corazones de aquellos que, por desgracia, la ven. Los ojos de la calabaza parecen cobrar vida y en su resplandor infernal se esconde el espíritu de venganza del jinete sin cabeza. Son muchos los relatos de quienes han visto al jinete sin cabeza, cabalgando en la espesura del bosque. Algunos aseguran haber sentido su aliento gélido en la nuca, mientras escapan desesperados. Y otros aseguran que el jinete tiene un poder de atracción, como si el miedo mismo te empujara hacia él. Los pocos que logran escapar cuentan cómo el jinete los persiguió hasta que apenas podían respirar, dejándolos con la sensación de que algo oscuro y eterno los sigue vigilando. Pero no todos tuvieron la misma suerte. Algunos simplemente desaparecieron en la noche. Los habitantes del pueblo buscaron a los desaparecidos sin encontrar rastro alguno. Algunos encontraron objetos personales abandonados cerca del bosque, pero nada más. Las desapariciones alimentaron la leyenda y los padres comenzaron a advertir a sus hijos: no vayas al bosque al caer la noche, o el jinete vendrá por ti. El Sleepy Hollow se convirtió en un lugar de miedo y respeto. La leyenda del jinete sin cabeza era una advertencia grabada en el corazón del pueblo. El bosque envuelto en sombras era su reino, y nadie se atrevía a cruzarlo de noche, pues el jinete no perdona a quienes se aventuran en sus dominios. Se dice que el jinete protege su tumba y que cualquiera que la profane pagará con su vida. La maldición que recae sobre él ha convertido el bosque en un terreno prohibido, donde solo los más valientes o los más insensatos se atreven a entrar. La gente del lugar cree que el jinete es una especie de guardián maldito, un espíritu que nunca encontrará el descanso. Y aunque la leyenda es antigua, cada generación cuenta sus propios encuentros, manteniendo viva la maldición de Sleepy Hollow. ¿Te atreverías a adentrarte en el bosque de Sleepy Hollow en una noche sin luna? ¿Te arriesgarías a mirar hacia atrás y escucharas el retumbar de cascos en la oscuridad? Quizás no quieras conocer la respuesta, pero si la curiosidad es más fuerte, cuidado, porque el jinete sin cabeza podría estar esperándote. Para conocer más leyendas como esta y descubrir historias que desafían la lógica y el miedo, suscríbete a nuestro canal Armas, Terror y Misterio. Aquí exploramos lo desconocido, lo oculto y lo prohibido. Activa la campanita y acompáñanos, si te atreves.